Amigas y amigos, gracias por acompañarme en esta edición de su canal Sin Mordaza MX. Yo soy Gustavo Ramírez y les envío un saludo y un fuerte abrazo. Se encienden las alarmas, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación quiere declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa. Por tal motivo, la Presidencia de la República lanza un comunicado al pueblo de México y la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicando el por qué no se debe de dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar la prisión preventiva oficiosa. Para esto vamos a ver un video en el cual nos explican en la sección de cero impunidad qué es lo que pasa si se dejara esto en manos de los jueces. El siguiente caso es un caso que ha implicado, como lo señalaba, todo un gran esfuerzo, porque este individuo, José Bernabé N., alias La Vaca, a pesar de tener varias carpetas de investigación, mandamientos judiciales y diversos hechos criminales, ha tenido una capacidad de desplazamiento y de ocultamiento importante. Es hoy por hoy el principal generador de violencia en el estado de Colima, el presunto líder del cártel independiente de Colima, que a su vez es una escisión del cártel Jalisco Nueva Generación. El pasado día 18 de agosto, elementos de la Sedena, en coordinación con Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional, CNI y la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, lograron detenerlo en flagrancia y fue puesto a disposición del juez de control en el reclusorio federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Se le encontraron diversas drogas y armas al momento de su detención. Informar que en audiencia que terminó el mismo día de hoy, el juez de control determinó no vincularlo a proceso penal federal. Sin embargo, afortunadamente, se cuentan con 2 órdenes de aprehensión de los estados de Colima y Tamaulipas, mismas que se ejecutarán para evitar que este individuo de alta peligrosidad pueda evadir la acción de la justicia. Siguiente. Como antecedentes, comentar que en otro proceso penal que había logrado por diferentes argucias legales ser absuelto, cuando se le pretendió ejecutar otra orden de aprehensión en diciembre de 2019 y trasladarlo al estado de Tamaulipas con esa orden de aprehensión, este sujeto activó un operativo de rescate y asesinaron a un integrante de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Oaxaca, adscrito a la Fiscalía General del Estado. En ese momento, este individuo se sustrae de la acción de la justicia y logra hacer diferentes eventos en el Estado de Colima, fundamentalmente. Cuenta, como lo informábamos, con diversas órdenes de aprehensión de Tamaulipas y Colima por diferentes delitos, entre ellos homicidio calificado. También se le atribuye ser el autor intelectual de los hechos violentos ocurridos al interior del Cerezo de Colima el pasado 25 de enero del presente año, que dejó como saldo 8 muertos y 7 heridos por un evento criminal al interior de este centro de reclusión. Estos hechos derivan de la ruptura del cártel Jalisco y la facción de los mezcales. Aquí aprovechamos para comentar la importancia que tiene la prisión preventiva oficiosa, que se da para ciertos delitos graves del orden común, para delitos de delincuencia organizada y delitos financieros o llevados a cabo por servidores públicos, los llamados delitos de cuello blanco. La prisión preventiva oficiosa opera de manera automática cuando se dan los supuestos de vinculación procesal de estos sujetos y no está sujeto al arbitrio del juez, es decir, cuando se lograr la vinculación por un delito de estas características como homicidio, feminicidio, violación, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, al momento que se acredita la vinculación, en ese momento la prisión opera de manera automática. Por eso es importante mantenerlo, porque si se está al arbitrio de que en cada detención por estos delitos sea un juzgador el que resuelva si se queda en prisión o no, esto puede dar lugar a múltiples casos de corrupción, a un mercadeo de abogados y jueces, y también incrementaría la peligrosidad, inclusive para los propios jueces, para la víctima que se atreve a denunciar esos delitos, para los testigos que intervienen en la parte procesal y sobre todo representa una amenaza para la sociedad, porque estos individuos en libertad seguirían llevando a cabo sus actividades de carácter criminal. Por eso reivindicamos lo que ayer dijo el secretario Dan Augusto López y la consejera jurídica en defensa de la prisión preventiva oficiosa. Siguiente.
Está el caso del homicidio de Guillermo N., hijo del alcalde de Celaya. Fue detenido Juan Antonio N., alias El Mares, y O. Tambor, en un operativo. Pues como ven, queridos amigos, la importancia que es de que se tenga la prisión preventiva oficiosa, pues si no estaría al arbitrio de los jueces, y los jueces al parecer son muy corruptos, hay mucho dinero, y lo que sucede es que estos jueces son muchas veces nombrados por influencias en los partidos. Entonces estaría, ¿qué es lo que está sucediendo? Por ejemplo, en el Tren Maya, que se están constantemente amparando, son jueces que responden a ciertas banderas y no se dedican a realmente impartir la justicia, que es lo que está fallando realmente, es el Poder Judicial, pero es el grupo de personas que tienen que aplicarla. Esos son los que están fallando. Veamos qué es lo que inmediatamente salió a decir este senador del Partido de Acción Nacional, muy contento porque serían beneficiados muchos delincuentes de cuello blanco, entre ellos esta senadora que se le está tratando de implicar, o al parecer está implicada en el caso del cártel inmobiliario en la Ciudad de México. Entonces estas personas pues ya no serían sujetas a la prisión preventiva oficiosa, y que también serían, por ejemplo, en el caso de Alito Moreno, Cabeza de Vaca. O sea, son personas que están en peligro de que se les realmente haga un proceso y pierdan su libertad a través de la prisión preventiva oficiosa, como sucedió, digamos, con Rosario Robles. Entonces eso es a lo que le tienen miedo, y por ese motivo empiezan a mover a sus jueces, empiezan a mover a sus magistrados, empiezan a mover a sus ministros para que hagan una reforma constitucional y la declaren inconstitucional. Vamos a ver lo que dice este senador. Se ha hecho público en estos días un proyecto de resolución de la máxima importancia para el país. Lo tengo aquí en mis manos. Es un proyecto del ministro Luis María Aguilar que invalida unas reformas que se hicieron para prisión preventiva oficiosa en temas fiscales, pero que va más allá y da un paso que sería histórico para el país, atreviéndose a proponer la inaplicabilidad, es decir, que no se aplique un artículo constitucional. Esto en sentido práctico es que ese artículo quede sin efecto, que es el artículo 19 constitucional. Es decir, no le basta con decir que esa reforma de ley es inconstitucional porque no está esos delitos directamente en el artículo, sino que dice, a ver, de una vez por todas entrémosle al fondo del asunto y no apliquemos la prisión preventiva oficiosa en México. Eso sería un paso histórico en pro de los derechos humanos para este país. Eso es lo que se espera de una Suprema Corte de Justicia de la Nación que proteja verdaderamente a los mexicanos. La prisión preventiva oficiosa, fíjense bien lo que voy a decir, es la peor violación legal que existe en México de los derechos humanos, porque significa, para quien me esté escuchando, que te metan a la cárcel, que te metan al bote por años sin haberte probado que eres responsable y culpable de un delito. Eso es un abuso brutal. Hay un listado en la Constitución que dice, si te acusa un fiscal, el que sea, de ese delito, no importa si hay pruebas, no importa si eres culpable, no importa si estabas o no en el país, no importa si vas a desahogar testimonios que claramente digan que tú no tienes nada que ver, no importa, te vas a ir a refundir al bote, porque yo digo, eso es la prisión preventiva oficiosa. Hoy el presidente, dándose cuenta de la importancia del tema, le manda línea a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y les dice abiertamente, hay que hacer
público cómo voten los ministros. Claro que sí, presidente, le tomamos la palabra. Hay que hacer público cómo voten los ministros y ministras de la Corte, pero por el sentido contrario de lo que usted malamente está diciendo, para resaltar a aquel ministro y ministra que tenga el valor de acabar con esta desgracia de abuso de derechos humanos en el país. Eso es lo que necesitamos. Vamos a ver si lo que dijeron aquí ministras y ministras cuando se les entrevistó, cuando aspiraban a ser ministros de la Corte, que iban a defender el ámbito internacional y que iban a defender los derechos humanos, lo hacen realidad hoy con su voto. Hoy, con este proyecto que pone el ministro valientemente en la mesa y que en los próximos días se va a decidir en la Corte, se puede acabar con una etapa negra de abuso en materia de justicia en este país. Hacemos el llamado a todos los ministros y ministras de la Corte a que tengan valor para acabar con esta clara violación de derechos humanos que significa la prisión preventiva oficiosa. ¿Cómo ven, queridos amigos, lo que opina este senador Damián Cepeda del Partido de Acción Nacional? Y vimos ahí pues a la senadora Xóchitl Gálvez, que está involucrada en el cártel inmobiliario. Entonces están muy asustados porque gracias a esta medida de prisión preventiva oficiosa se están deteniendo un poco. Y recordemos, por ejemplo, los moches con Ricardo Anaya. Ricardo Anaya anda huyendo gracias a esta medida porque tiene miedo de ir al bote. Entonces Xóchitl Gálvez y todos los que están involucrados en ese cártel pues no quieren ir a la cárcel y empiezan a mover para que se declare inconstitucional junto con este. Recordemos que antes la corrupción no era un delito grave, ahorita sí, ya actualmente es un delito grave. También el huachicol, ¿cuántos no se dedicaron a robar combustible? Entonces vamos a ver ahora qué es lo que opina nuestro presidente en este tema. Sí, el Poder Judicial. Y ahora quieren eliminar la prisión preventiva, entonces quienes tengan huachicol. Sí. Hoy la vamos a fijar con toda claridad. Le pedí al secretario de Gobernación y a la consejera jurídica, porque hay 2 reformas que quieren llevar a cabo en la Suprema Corte. Una es eliminar delitos considerados graves. Y otra por el mismo sentido, para que los jueces puedan dejar en libertad a quien ellos decidan. Hoy vamos a dar a conocer esto para que, si los ministros votan por esta reforma, pues que se sepa cuando menos, ¿no?, de qué se trata. No ocultar nada. Y les pedí al secretario de Gobernación y a la consejera jurídica que fuesen muy claros, porque hay veces, con todo respeto, que se usan tecnicismos y se habla de tesis y de jurisprudencia y del debido proceso, etcétera, etcétera, y no se entiende la esencia del asunto. La esencia es que se busca impunidad y corrupción, claro. Impunidad y corrupción. Más de la mitad de las personas presas no tienen sentencia por estas medidas. Sí, pero tiene que buscarse un mecanismo, ¿sí?, para que la justicia sea expedita. No utilizar esto
como un pretexto para liberar a diestra y siniestra. Y además hay delitos graves. ¿Qué pasaba antes? Por ejemplo, a la maestra Elvester y a otros los juzgaron o los acusaron de lavado de dinero. Porque era delito grave, es delito grave, no la corrupción. Pues ahí está, queridos amigos, lo que opina el presidente de la República, y es que es muy lamentable que los magistrados se presten, los ministros se presten a este tipo de cosas y que respondan pues a ciertos intereses de grupos, ya que también, por ejemplo, digamos que los delitos fiscales, muchos están pagando. ¿Por qué? Porque tienen miedo a la prisión. Entonces, con esto prácticamente se les volvería a permitir que se vuelva la corrupción más fuerte. ¿Por qué? Porque estarían sujetos a llevar su proceso en libertad. Y eso, pues la verdad, pues no les va a dar miedo, les van a fijar fianzas muy poquitas, muy económicas. Hasta aquí, amigos y amigas, ojalá les guste el video. Nos vemos hasta la próxima.